Con la segunda parte del tema 6 vamos a ver la célula como unidad de vida. La célula es la unidad fundamental de los seres vivos. Existen organismos unicelulares como el paremia, la amibia, la eugenia y las bacterias, y organismos pluricelulares como los animales, las plantas. Cada célula está limitada y protegida por una membrana celular y tiene su propio material genético y metabólico. La célula es la unidad anatómica, estructural y funcional básica de todos los organismos. La teoría celular. Las conclusiones a las que llegaron Schleich, Schwartz y Virchow dieron origen a que hoy se conoce como la teoría celular. Los postulados de la teoría celular. Todos los seres vivos están formados por células, como una unidad de estructuras. Los organismos pueden estar constituidos por una sola célula o por varias. 2. Las células es la unidad fisiológica de la vida. Todas las funciones vitales giran en torno a la célula. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. 3. Todos los seres vivos se originaron a través de células. Las células surgen de otros anteriores, como puede ser aquí tipo herencia. 4. Las células contienen material genético, permiten la transcripción hereditaria de generación en generación. Los conceptos modernos de la teoría celular. La célula, además de ser una unidad estructural, también es la unidad de reproducción, de herencia y de función. Todas las células tienen la misma composición química, ya sea en organismos unicelulares o pluricelulares. La principal diferencia entre todos los seres vivos está en el material genético y no en las diferencias de la célula. El microscopio. Se inventó el microscopio en el año 1590 por los holandeses Zacharias y Hans Hansen, fabricantes de anteojos. Aquí lo tenemos al primer microscopio. Micros significa pequeño y scoper, ver o mirar. El microscopio es un instrumento óptico de precisión y contiene varias lentes a la luz que pasa a través de la muestra, o sea, por debajo. La claridad con la que se puede ver un objeto pequeño las determina dos características: el aumento y el poder de resolución. Las características que presenta el microscopio es el aumento. El aumento es la diferencia entre el tamaño de la imagen vista entre el microscopio y el tamaño real. Amplía la imagen más de 100 veces. La otra característica es el poder de resolución, donde es la capacidad para distinguir detalles finos en una imagen. Se define como la distancia mínima entre dos puntos a los cuales ambos se pueden ver separados. Depende de la claridad de las lentes y de la longitud de ondas de la luz de iluminación. Mientras más pequeño es la longitud de onda, la resolución aumenta. Partes de un microscopio. Los oculares está relacionado con el ojo. Los objetivos está relacionado con la muestra y son de 4 tipos de aumento. La platina es donde se coloca la muestra. Las pinzas son los sujetadores de la muestra. La base da soporte al microscopio. El brazo es la porción donde se puede agarrar para ser transportado el microscopio. El tornillo macrométrico da movimientos groseros. El tornillo micrométrico da movimientos finos. El diafragma controla la cantidad de luz que penetra hacia la muestra y la fuente de luz. El microscopio eléctrico. El primer microscopio eléctrico fue construido por los alemanes Max Ohm y Ernst Ullmann en 1937. Utilizó un haz de flujo de electrones en lugar de luz. Los electrones se enfocan mediante campos oscuros magnéticos en lugar de lentes. Hay dos clases de microscopio eléctrico, el de transmisión y el de basido. El microscopio de transmisión se llama así porque el haz de electrón pasa a través de una muestra delgada produciendo la imagen. Esta imagen es observada en una pantalla fluorescente. Puede aumentar el tamaño de 300.000 veces. Su poder de resolución es de 0,2 nanómetros. Solo se observa células muertas. Podemos ver detalles de las estructuras celulares, así como los virus. Este es el microscopio de transmisión. El microscopio de basido
como su nombre le dice, vacío de escoba, baser con escoba. En este microscopio se botan electrones sobre el espécimen a observar. Ha sido cubierta con metales. Proporciona imagen tridimensional tipo 3D. Deja ver con detalle su superficie. Puede observarse desde insectos completos hasta organulos celulares. Tipos de célula. Existen dos tipos de células básicas, las eucariotas y las procariotas. Las procariotas no poseen organelos y las eucariotas sí poseen organelos. Aquí lo podemos ver en esta imagen. La diferencia también es de la ubicación del material genético, porque no tienen núcleo las procariotas, mientras que las eucariotas sí tienen núcleo. En todas las células vivas, el material genético es el ADN. Ojo, tener en cuenta que el ADN tanto en las procariotas como en las eucariotas existe. Las células procariotas son la forma de vida más antigua. Se ha encontrado en fósiles en estratos rocosos con una edad de 3.000 a 500 millones de años. Estas células solo las vamos a encontrar en los organismos de las reinos Archaebacteria y Eubacteria. Las células procariotas son más pequeñas, son más sencillas en su estructura. Su tamaño promedio es de 1 a 10 micrómetros. Todos contienen un citoplasma con un gran ribosoma, una sola cadena de ADN y una membrana plasmática circulante. El material genético está ensayado y adherido en un punto a la membrana plasmática y concentrada en una región de la célula llamada nucleoide. No está separada del resto del citoplasma por una membrana. Muchas bacterias contienen en su citoplasma pequeños trozos circulares de ADN llamados plásmidos. Por lo regular contienen entre 2 a 30 genes. Todas las células procariotas presentan una pared celular, con excepción de los micoplasmas. Hay otras estructuras como las cápsulas, las esporas, los flagelos y los piles. La teoría endosimbiótica. Lippmann-Goulet postuló la teoría endosimbiótica. Las pequeñas células fagocitadas pudieron obtener nutrientes y protección de la mayor tamaño, mientras que se obtenía energía de las más pequeñas. Se crea una relación simbiótica mutualista en que ambos se benefician y adquieren más cualidad adaptativa. Más tarde, las células fagocitadas se convirtieron en mitocondrias. En esta teoría, da que los organelos como las mitocondrias y los cloroplastos proceden de simbiosis como ciertas bacterias. Aquí podemos ver el proceso de fagocitación y a la vez se está transformando en mitocondria y cloroplasto. Los mitocondrias contienen su propio ADN en forma circular. Algunas enzimas que se encuentran en las membranas celulares de las procariotas están presentes en las membranas de los mitocondrias. Algunos genes de los mitocondrias son similares a los de las células procariotas. Los cloroplastos tienen su propio ADN, pudiendo surgir de cianobacteria fagocitada por otros de mayor tamaño. En la actualidad existen protistas que hospedan cianobacterias. La teoría del plegamiento de las membranas. El plegamiento de las membranas explica cómo se originaron las células eucariotas. Dieron lugar al sistema de membrana conocida como el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático. Las células eucariotas. El material dentro de la membrana plasmática se divide en núcleo, citoplasma. El citoplasma está dividido en citosol y restos de organelos. El citosol es una solución acuosa de sales, azúcares, aminoácidos, proteínas, ácidos grasos, nucleótidos y otros materiales. Suspendiendo en el citosol se encuentran los organelos. Los organelos son estructuras como los órganos que trabajan en miniatura, llevando a cabo las funciones específicas de la célula. El citoplasma. También existe una serie de fibras o filamentos proteicos que forman un sistema de sostén intercelular llamado citoesqueleto. Todas las células eucariotas contienen los siguientes organelos: un núcleo, retículo endoplasmático, ribosoma, aparato Golgi, mitocondria y vesículas. El tamaño de las células varía de 5 a 100 nanómetros,
de diámetro. Las células de las protistas, hongos y plantas y animales son células eucariotas. Las células vegetales. Las células de las plantas poseen estructuras específicas. La primera es una pared celular de celulosa que rodea la membrana plasmática. Tiene como función de proteger y sostener a la célula. La segunda va a presentar cloroplasto, organelos membranosos que contienen el pigmento verde llamado clorofila, y función es atrapar la energía solar y utilizar para la síntesis de carbohidratos, que gracias a estos cloroplastos va a tener ATP las células vegetales. Tercero, es la presencia de grandes vacuolas en las células vegetales. Y cuarta, las células vegetales carecen de centriolos. La pared celular. Algunos organismos tienen pared celular que rodea a las membranas plasmáticas, es decir, de soporte y resistencia. En las plantas están compuestos de celulosa, pectina o lignin. En los hongos está compuesto de quitina y en las bacterias de peptidoglucano. Los cloroplastos son las cápsulas en las que se lleva a cabo la fotosíntesis. Solo se encuentra en las plantas y en algunas algas. Los cloroplastos convierten la energía del sol en azúcares que pueden ser aprovechadas por las células. Para lograr se debe utilizar las moléculas de clorofila que existen en su interior. Va a presentar dos membranas y contienen y protegen las partes internas del cloroplasto. Se llama membranas internas y externas. Las vacuolas. Casi todas las células contienen vacuolas. Son cuerpos parecidos a las burbujas, rodeados por una membrana. Aquí lo pueden ver. Las células vegetales maduras tienen una vacuola central que puede llegar a ocupar hasta 3/4 partes o más de su volumen. La función es almacenar diversas sustancias de reservas, tales como almidón, proteínas, grasas y pigmentos. La vacuola, al hincharse, ejerce presión contra la pared celular, proporcionando a la célula un alto grado de firmeza. Le permite que las hojas, flores y tallos tiernos de las plantas se mantengan firmes y no se marchiten. Otras presentan vacuolas grandes, son las algas y los hongos.